Esta historia empieza con una pregunta. ¿Qué une los 50 estados de los Estados Unidos siendo tan distintos? Cada historia, cada nombre, cada frontera que conté nació de una mezcla de colonos, de esclavos liberados, de inmigrantes, de soñadores, una diversidad de culturas, de religiones y pensamientos que no siempre se entendieron, pero construyeron un país. Hice esta serie porque hoy en tiempos de odio, de racismo y de persecución a quien piensa diferente, es fácil olvidar de dónde venimos. Estados Unidos no nació para ser uniforme, nació del desacuerdo, de la diferencia y el derecho a disentir. Cada estado es una historia de resistencia, mezcla y búsqueda de identidad. Y contar estas historias es una forma de recordar que la diversidad no es un problema, es el origen de los Estados Unidos, de los 50 estados de los Estados Unidos. Esta historia empieza con el primer gobernador de la colonia inglesa en Virginia, Thomas West III, barón de la War. En 1610, Samuel Argall nombró el río y la bahía de Delaware en honor al Lord de la War. Más adelante, el 7 de diciembre de 1787, se fundó Delaware, tomando el nombre del río y la bahía. Y así Delaware se convirtió en el primer estado de las 13 colonias originales y el estado más antiguo de los Estados Unidos. Esta historia empieza con un sueño de libertad y un hombre llamado William Penn. En 1681, el rey Carlos II de Inglaterra otorgó estas tierras a Penn como pago de una deuda. Penn era un cuáquero que creía en la paz, en la igualdad y en la libertad religiosa. Él decidió llamar a esta colonia Pensilvania, Penn en honor a su padre, y Silvania es latín para bosque, el bosque de Penn. Y allá fundó una sociedad basada en la diversidad y la tolerancia, algo revolucionario para su época. Y fue así como el estado número 2, conocido por su papel en la independencia de los Estados Unidos y ser cuna de la Constitución, fue fundado el 12 de diciembre de 1787 y fue llamado Pensilvania. Esta historia empieza en una isla del Canal de la Mancha, llamada Jersey. Durante siglos, esta isla perteneciente a la corona británica fue hogar de pescadores y comerciantes normandos. En el siglo XVII, un hombre llamado Sir George Carteret, originario de Jersey, apoyó al rey Carlos II de Inglaterra durante la Guerra Civil. Como agradecimiento, el rey le otorgó tierras en el Nuevo Mundo, y Carteret decidió nombrar esta región en honor a su isla natal, Jersey. Y así nació New Jersey, que se convirtió en la tercera de las 13 colonias originales. Fundado el 18 de diciembre de 1787, New Jersey es conocido por sus farmacéuticas, sus playas y su diversidad cultural. Y todo comenzó en una pequeña isla al otro lado del océano. Esta historia empieza con el rey Jorge II de Gran Bretaña, que fue rey desde 1727 a 1760. Él fue el último monarca británico nacido fuera de Gran Bretaña. En su honor, se le dio el nombre al estado de Georgia, convirtiéndose en colonia británica, una de las 13 colonias originales y la más al sur de todas ellas. El estado de Georgia fue fundado el 2 de enero de 1788, convirtiéndose en el cuarto estado ratificado por la Constitución de los Estados Unidos. Esta historia empieza con la lengua Ojiga Pequot-Montauk, una lengua hablada por los nativos americanos al sur de Nueva Inglaterra y al este de Long Island. Ellos le llamaron al río algo así como Río Largo con Mareas, que en su lengua era Connecticut, que derivó en Connecticut. Connecticut es conocido como The Constitution State, o el Estado de la Constitución, porque allí se considera que se escribió la primera Constitución. Es el quinto estado y se fundó el 7 de enero de 1788. Esta historia empieza en un lugar cerca de Boston, llamado la Gran Colina Azul. La tribu que ocupaba esta región vivían cerca de esta colina y eran llamados los Massachusetts, que traducía literalmente los que viven cerca de la Gran Colina. En 1616, John Smith usó por primera vez oficialmente este nombre en su libro A Description of New England. Los exploradores ingleses usaron este nombre para darle nombre a esta colonia, la cual se convirtió en el estado número 6 y tuvo un rol muy importante en la Revolución de los Estados Unidos.
y fue fundado el 6 de febrero de 1788 y fue llamado Massachusetts. Esta historia empieza con la reina Henrietta María, la esposa de Carlos I de Inglaterra. Carlos I encargó a George Calvert, el primer Lord de Baltimore, de establecer una colonia en el Nuevo Mundo. Calvert era un católico convertido y quería establecer un paraíso para los católicos en el norte de los Estados Unidos, porque eran perseguidos por los protestantes en Inglaterra, pero murió antes de terminar, y su hijo Cecilius heredó el proyecto, y llamó a esta tierra Maryland, en honor a Henrietta María, una reina católica que representaba la esperanza, la tolerancia religiosa y la libertad. Y es así como este estado que inspiró el himno nacional de los Estados Unidos se convirtió en el séptimo estado de las 13 colonias originales y fue fundado el 28 de abril de 1788 y fue llamado Maryland. Esta historia empieza con un rey y un territorio dividido. En el siglo XVII, los ingleses nombraron esta gran colonia Carolina, en honor a Carlos I. Este nombre viene del latín Carolus y lo usaron en femenino. Con el tiempo, este territorio fue dividido en dos, por razones políticas y económicas. Al sur estaba South Carolina, próspero en comercio, en plantaciones de arroz, de añil y de algodón. Su identidad se formó entre rebeliones, guerras y búsqueda de independencia. La primera batalla de la Guerra Civil en los Estados Unidos tuvo lugar en este estado. Y es así como el estado número 8, conocido por sus playas doradas, su histórica Charleston y su tradición sureña, fue fundado el 23 de mayo de 1788 y fue llamado South Carolina. Esta historia empieza en Southampton, el lugar donde salió el Titanic en 1912. Southampton queda en un condado llamado Hampshire. En 1629 el capitán John Mason decidió llamar esta zona del noreste de los Estados Unidos New Hampshire. La frase que identifica el estado es "Live free or die", vive libre o muere, y está presente en la identidad del estado desde 1945. Y es así como este estado se convirtió en el estado número 9, conocido por su naturaleza, sus montañas y su importancia política, y fue fundado el 20 de junio de 1788 y fue llamado New Hampshire. Esta historia empieza con una reina y un nuevo mundo por explorar. En 1584 los ingleses llegaron a esta tierra y en honor a la reina Isabel I, los ingleses nombraron esta tierra. Le llamaban la reina virgen porque nunca se casó y así llamaron el estado, Virginia. Al principio el territorio era enorme, iba desde la Florida hasta Canadá, pero luego fue dividido, pero en el centro quedó Virginia. Virginia fue cuna de presidentes, de batallas claves y del nacimiento de una nación. Y es así como el estado número 10, conocido como el estado madre de los Estados Unidos, fue fundado el 25 de junio de 1788 y fue llamado Virginia. Esta historia empieza con un sueño y con una ciudad llamada Ámsterdam. En 1624 los holandeses fundaron un asentamiento en la costa este de los Estados Unidos y la llamaron New Amsterdam, en honor a su tierra natal. Pero en 1664 los ingleses tomaron control de este pedazo de tierra sin disparar una sola bala. El rey Carlos II de Inglaterra se la regaló a su hermano, el duque de York, y en su honor le cambiaron el nombre a Nueva York, y desde entonces tanto la ciudad como el estado son símbolos de la libertad, el comercio y la migración. Y es así como el estado número 11, conocido por sus montañas, su icónica ciudad y la libertad, fue fundado el 26 de julio de 1788 y fue llamado Nueva York. Esta historia empieza con una corona y con un rey que nunca puso un pie en ese lugar. En el siglo XVII los ingleses dividieron este vasto territorio llamado Carolina, en honor a Carlos I, Carolus en latín. Por razones políticas y de control, esa tierra fue dividida en dos. Al norte, las tierras más montañosas y rurales. Al sur, las plantaciones y el comercio. Y así nacieron North Carolina y South Carolina, un par de nombres muy simples, pero cargados de historia colonial. Y North Carolina nació con una identidad propia, rodeada de montañas,
con luchas revolucionarias y una conexión con la tierra enorme. Y es así como el estado número 12, conocido por sus bosques de pinos, su historia de la aviación y su herencia sureña, fue fundado el 21 de noviembre de 1789 y fue llamado North Carolina. Esta historia empieza con la búsqueda de la libertad y una pequeña isla en el mar. En 1636, un pastor puritano llamado Roger Williams fue expulsado a Massachusetts y fundó una pequeña colonia basada en la tolerancia religiosa y la llamó Rhode Island, inspirado en los exploradores holandeses. Ellos comparaban una de sus islas, llamada Gignec, con Rhode Island, que en holandés quiere decir Isla Roja por el color de su tierra. Pero el nombre lo tomó toda la colonia y no solo la isla, y se convirtió en un refugio para aquellos que pensaban y creían diferente. Y así fue como el estado número 13, conocido por ser el más pequeño, pero grande en historia, fue fundado el 29 de mayo de 1790 y fue llamado Rhode Island. Esta historia empieza con montañas verdes y un nombre en francés. En el siglo XVII, exploradores franceses encontraron una cadena de montañas cubiertas de bosques y le llamaron Le Vermont, las montañas verdes. Con el tiempo el nombre se acortó y se adaptó a Vermont. Durante la Revolución Americana, Vermont fue diferente. Declaró su independencia, creó su propia moneda y fue república por 14 años. Pero finalmente se unió a los Estados Unidos, declarándose un estado libre y sin esclavitud. Y es así como el estado número 14, conocido por su espíritu independiente, su sirope de arce y su naturaleza pura, fue fundado el 4 de marzo de 1791 y fue llamado Vermont. Esta historia empieza con 4 teorías. La primera viene de la tribu Iroquois, de la palabra Kentucky, que quiere decir tierra de la pradera. La segunda teoría viene de la tribu Shawnee y la palabra es Kentucky, que quiere decir cabecera del río. La tercera viene de la influencia de los Wyandot, con la palabra Kentaten, que quiere decir la tierra del mañana. Y la cuarta es la más hermosa y mágica de todas. Proviene de la lengua algonquiana y el término es Kentucky, que quiere decir la tierra de nuestros padres, o la tierra de la cual vinieron nuestros padres. Por eso esta tierra donde vinieron nuestros padres se convirtió en el estado número 15, que fue fundado el 1 de junio de 1792 y fue llamado Kentucky. Esta historia empieza con un pueblo indígena y un río que cantaba entre montañas. Los primeros exploradores ingleses oyeron hablar de un asentamiento llamado Tennessee, en lengua cherokee, y un río llamado al mismo modo. Aunque el significado de la palabra Tennessee se perdió con el tiempo, se cree que puede ser río curvado o el nombre de un pueblo que estaba en la región. Pero con el tiempo, los colonos adoptaron el nombre Tennessee y así quedó para toda la región. De tierras indígenas a estado pionero, Tennessee creció entre música, batallas y sueños de libertad. Y es así como el estado número 16, conocido por su música en Nashville, su legado histórico, sus montañas de niebla, fue fundado el 1 de junio de 1796 y fue llamado Tennessee. Esta historia empieza con un río y de una palabra de quienes vivían junto a él. Antes de la llegada de los colonos, los pueblos iroqueses llamaban a este río Ohio, que significa hermosa agua o gran agua. Los franceses lo escribieron como Ohio y así se conoció toda la región alrededor del río. A medida que avanzaba la colonización hacia el oeste, Ohio se convirtió en un símbolo de frontera, de colonización y de conflicto, pero también de unión. Y es así como el estado número 17, conocido por su industria, su papel en la guerra civil y ser la cuna de presidentes, fue fundado el 1 de marzo de 1803 y fue llamado Ohio. Esta historia empieza con el rey Luis XIV de Francia, un absoluto monarca que no estuvo sujeto a ninguna limitación constitucional. Él fue el que dijo la famosa frase: el Estado soy yo, l'État c'est moi. A Luis XIV se le atribuye haber sembrado las bases de la Revolución Francesa, por la gran desigualdad que él creó. El estado de Luisiana fue nombrado en su honor, gracias al explorador
Robert Cavalier de La Salle, en 1682. Y así es como esta tierra que fue vendida a los Estados Unidos en 1803 se convirtió en el estado número 18 el 30 de abril de 1812 y fue llamada Luisiana. Esta historia empieza en el estado llamado Hoosier State. Así llaman a los habitantes de este estado, Hoosiers. Husa es la palabra que usan los indígenas para llamar al maíz. Y esta tierra llamada Indiana, que significa tierra de los indígenas, en honor a los Iroquois. Los Iroquois es la confederación de 6 tribus que ocuparon esta tierra antes de la llegada de los europeos. Las 6 tribus fueron los Mohawk, Oneida, Seneca, Onondaga, Cayuga y Tuscarona. Y este estado se convirtió en el número 19 el 11 de diciembre de 1816 bajo el nombre de Indiana. Esta historia empieza con el río más largo de los Estados Unidos y el cuarto más largo del mundo. La tribu Ojibwe, la misma que ocupaba Michigan, o como ellos lo llamaban, Michigami. Esta tribu ocupaba la región donde nacía el río, que llamaron Mississippi. Esta palabra traduce padre de las aguas, pero cuando llegaron los exploradores franceses, la usaron como Mississippi. Y es así como el estado número 20, conocido por su rica cultura musical y por ser la cuna del blues, fundado el 10 de diciembre de 1817, fue nombrado Mississippi. Esta historia empieza con los nativos americanos y termina con los franceses. La palabra Illinic, que significa guerrero, proviene de la lengua algonquian. Los Illinic eran una confederación de tribus que incluía a los Kaskakia, Cahokia y Peoria, y habitaban esta región. Los exploradores franceses y los mercaderes de pieles encontraron estas tribus en el siglo XVII y adaptaron su nombre Illinic a Illinois. Y es así como el estado número 21, fundado el 3 de diciembre de 1818, obtuvo su nombre de Illinois. Esta historia empieza con un hombre que viene de un bosque. Antes de la llegada de los europeos, un pueblo indígena habitaba esta zona al sudeste, los Alabama, parte del gran pueblo Muskogee. En su lengua, la palabra albamu o alibamu significaba cortadores de arbustos o limpiadores del bosque, porque eran expertos en abrir camino para cultivar y asentarse. Cuando llegaron los franceses en el siglo XVIII, utilizaron ese nombre para llamar tanto a la tribu como al río que atravesaban estas tierras. Con el tiempo, el nombre Alabama se quedó y creció a medida que crecían sus tierras. Y es así como el estado número 22, conocido por los sembrados de algodón, su lucha por los derechos civiles y su herencia cultural, fue fundado el 14 de diciembre de 1819 y fue llamado Alabama. Esta historia empieza con la tribu Gala, Aulersis Cenomane. Esta tribu vivió en la región durante la Edad de Hierro y el Imperio Romano, antes de que se convirtiera en Francia, y la provincia de Maine fue llamada así en su honor, y su capital era alemán. Y el estado de Maine en los Estados Unidos heredó ese nombre. La primera vez que este estado recibió este nombre fue en 1922, en una carta de tierras, otorgada a Sir Ferdinando Gorges y al capitán John Mason, que decidieron llamar a esta tierra Maine. Esta palabra también es usada como contracción de mainland, o en español, tierra firme. Y es así como este estado, conocido por sus deliciosos mariscos, se convirtió en el estado número 23, el 15 de marzo de 1820, y fue llamado Maine. Esta historia empieza con la tribu que habla la lengua Siouan, que en realidad es una familia de lenguas hablada por varias tribus. Una de esas tribus es la Misuria, que significa gente de la boca del río, un nombre que se dieron ellos mismos. Pero las tribus vecinas los llamaban la gente con las grandes canoas. Los exploradores franceses usaron el nombre de la tribu para llamar al río y sus alrededores, que con el tiempo se convirtió en el estado número 24, y es conocido por su cocina, especialmente por su barbecue, y fue fundado el 10 de agosto de 1821 y fue llamado Missouri. Esta historia empieza con el estado de Arkansas, que se convirtió en el estado número 25 el 15 de junio de 1836, pero el origen de su nombre viene cuando los exploradores franceses se encontraron con la tribu Quapaw, que vivía entre el río Mississippi y el río Arkansas. Ellos eran llamados Arkansas por otra tribu, que quería decir viento del sur, y los exploradores tomaron ese nombre para nombrar esta tierra.
Pero hubo una discusión de cómo escribir este nombre. Unos llamaban Arkansas y otros escribían Arkansas. Terminó ganando Arkansas, pero conservando la pronunciación Arkansas. Y es por eso que Arkansas y Kansas tienen un nombre muy similar, pero la pronunciación es totalmente diferente. Esta historia empieza en los Grandes Lagos al norte de los Estados Unidos. La tribu de nativos americanos Ojibwe vivía en los Grandes Lagos, en lo que es ahora los Estados Unidos y Canadá. Los exploradores franceses y los mercaderes de tierra se encontraban con esta tribu, que llamaban a esta región Michigami, que significa Gran Lago. Y esta palabra Ojibwe derivó en Michigan, y así es como este estado, que es conocido por tener la costa de agua dulce más larga del mundo, se convirtió en el estado número 26, fundado el 26 de enero de 1837 y fue llamado Michigan. Esta historia empieza en 1513, cuando el explorador Ponce de León llegó a América, no muy lejos de donde está ahora la ciudad de San Agustín. Ponce de León llegó buscando oro y la fuente de la eterna juventud, pero el día que puso un pie en esta tierra fue un domingo de Pascua, el día de la resurrección de Cristo. Los españoles llaman a esta festividad la Pascua Florida, que es una invitación a aflorar en la conciencia la necesidad de la vida, y es así como la Florida recibió su nombre, convirtiéndose en el estado número 27, el 3 de marzo de 1845. Esta historia empieza con una palabra indígena y un pacto de amistad. Cuando los exploradores españoles llegaron a esta tierra, los nativos Caddo los llamaban Teja o Taisha, que quiere decir amigo o aliado en su lengua. Los españoles adoptaron esta palabra como Texas, y así quedó en los mapas y en los tratados. Con el tiempo, Texas se convirtió en una colonia española, después fue parte de México, se convirtió en una república independiente, y por último, es parte de los Estados Unidos. Pero la idea de amistad siempre quedó en su nombre. Y es así como el estado número 28, conocido por su espíritu rebelde, su inmensidad y su orgullo tejano, fue fundado el 29 de diciembre de 1845 y fue llamado Texas. Esta historia empieza con la tribu de los somnolientos, The Sleepy Ones. En la lengua Sioux, Iowa quiere decir somnoliento y derivó en Iowa. Así llamaron a esta tribu de nativos americanos que ocupa el territorio que ahora es Iowa. Pero lo llamaban así no porque durmieran mucho, era por su forma de darle la bienvenida a los extranjeros. Era un ritual con mucho significado. Envolvían al extranjero en una piel de búfalo, lo subían sobre sus hombros mientras pasaban entre ellos la pipa de la paz y empezaban a medir el cuerpo de lado a lado como si lo estuvieran durmiendo, y era su forma de darle amor a la persona que estaba llegando. Y es así como los somnolientos le dieron el nombre a este estado, el estado número 29, fundado el 28 de diciembre de 1846, que se llama Iowa. Esta historia empieza con un río y una palabra que viajó entre culturas. Pueblos nativos como los Miami y los algonquianos llamaban esta tierra Wisconsin, que quiere decir lugar de las aguas rojas, o el lugar donde corren las piedras rojas. Con la llegada de los exploradores franceses en el siglo XVII, escribieron esta palabra Wisconsin, adaptándolo a su forma de hablar. Con el tiempo los estadounidenses lo modificaron una vez más y lo llamaron Wisconsin, un nombre que cruzó lenguas, culturas y siglos. Y es así como el estado número 30, conocido por sus lagos, sus quesos, su cultura indígena y europea, fue fundado el 29 de mayo de 1848 y fue llamado Wisconsin. Esta historia empieza con Garci Rodríguez de Montalvo, autor de Las Cerdas de Espadián, una novela ficción de 1510. La novela habla de California, una isla mítica gobernada por Califia, una poderosa reina. El libro describe esta isla como un paraíso lleno de oro, y por la influencia de esta novela, los exploradores españoles llamaron California a lo que es ahora Baja California. Los exploradores creían que Baja California era la isla, y lo mostraron en los mapas, y empezaron a usar el nombre de California casi inmediatamente. Esta historia empieza en la tierra de los 10.000 lagos. El sello de estado de Minnesota tiene una frase en la lengua Dakota que dice Minnesota Nacoche, que quiere decir la tierra donde el agua refleja el cielo. Los nativos americanos que habitaron esta tierra lo llamaban Minnesota, escrito de esta manera, que quiere decir agua pintada de cielo.
Este nombre es un poema que hace homenaje a los lagos y a la naturaleza, por las cuales es reconocido el estado número 32, que fue fundado el 11 de mayo de 1858 y fue llamado Minnesota. Esta historia empieza con un misterio y un río legendario. A mediados del siglo XVIII, los exploradores europeos hablaban de un río que atravesaba el oeste desconocido. Lo llamaban Oregon, pero nadie sabía con certeza dónde había salido ese nombre. Algunos piensan que fue una mala transcripción de la palabra huracán en francés, otros que viene de la lengua indígena. Pero lo cierto es que este nombre quedó impreso en los mapas y nunca supieron su origen. Con los años, el río fue llamado Río Columbia, pero el nombre Oregon estaba impreso en la cultura. Y es así como el estado número 33, conocido por sus bosques eternos, su costa salvaje y su espíritu independiente, fue fundado el 14 de febrero de 1859 y fue llamado Oregon. Esta historia empieza con la gente del viento del sur. Así han llamado los Kansa, una tribu de la familia de los Sioux. Este estado se hizo conocido gracias a Dorothy, el personaje del mago de Oz que vivía en una granja en Kansas. Ella y su perro Toto fueron absorbidos por un tornado y terminaron en la tierra mágica de Oz. Kansas es el segundo estado con mayor cantidad de tornados en los Estados Unidos, y puede que esto esté relacionado con la tribu Kansa, que le dio nombre al estado número 39, fundado el 29 de enero de 1861, y que le llamaron Kansas. Esta historia empieza con una guerra y un estado que decidió separarse. En 1861, cuando empezó la guerra civil, la guerra de secesión en los Estados Unidos, Virginia decidió unirse a la Confederación, pero las montañas del oeste pensaban diferente. En los condados de esa región no querían pelear por la esclavitud y eligieron separarse de Virginia. Y así nació West Virginia, que empezó a ser parte de la Unión en plena guerra civil, marcando un hito en la historia de los Estados Unidos. Y es así como el estado número 35, conocido por sus montañas, su música bluegrass y su espíritu independiente, fue fundado el 20 de junio de 1863 y fue llamado West Virginia. Esta historia empieza con la transmisión de telégrafo más costosa y de mayor distancia de la historia, en 1864. Esta transmisión era la transcripción de la Constitución del estado de Nevada. Nevada se convirtió en estado de forma expedita para asegurar los votos electorales de Abraham Lincoln en las elecciones de 1864. Fue el segundo estado añadido durante la Guerra Civil y fue llamado Battleborn State, estado nacido en batalla. Esta región hizo parte del virreinato de la Nueva España, pero antes de llegar los españoles, las tribus Paute, Washoe y Shoshone vivían en las montañas, que los españoles llamaron Nevada, por sus montañas llenas de nieve en el invierno. Nevada hizo parte de México, pero después de ganar la guerra con México, Estados Unidos se quedó con ella. Y es así como este estado, conocido por sus casinos y sus vastos desiertos, se convirtió en el estado número 36 el 31 de octubre de 1864 y fue llamado Nevada. Esta historia empieza con la tribu Omaha. Esta tribu tiene una estructura dividida entre la gente del cielo y la gente de la tierra, con una conexión profunda con la naturaleza. De esta conexión viene el nombre que le dan a las aguas tranquilas, Nitasca. Ni quiere decir plana y Vitasca, agua. Nitasca derivó en Nebraska, que fue por primera vez usado en 1854. Y es así como el estado número 37, conocido por su agricultura y producción de carne, fue fundado el 1 de marzo de 1867 y fue llamado Nebraska. Esta historia empieza con el estado llamado el Estado del Centenario, porque fue fundado exactamente 100 años después de la independencia de los Estados Unidos, en 1876. Es el estado número 38. Su nombre fue escogido por el Congreso en 1861 y viene de los tonos rojizos de su tierra y sus espectaculares paisajes, y se escogió esa hermosa palabra en español, Colorado. Esta historia empieza con una gran nación, la nación Sioux. En el corazón de las grandes llanuras, tribus como la Dakota, Nakota y Lakota vivieron juntos por siglos, siguiendo al bisonte, leyendo el cielo y hablando con la tierra. La palabra Dakota significa amigo o aliado. Cuando Estados Unidos organizó su territorio en el siglo XIX, dividió este gran territorio en dos, el norte y el sur, pero conservando el nombre ancestral, y así nació North Dakota, una tierra de horizontes infinitos, inviernos duros y una historia.
Y es así como el estado número 39, conocido por su cultura pionera, sus campos de trigo y sus tribus indígenas, fue fundado el 2 de noviembre de 1889 y fue llamado North Dakota. Esta historia empieza con un pueblo orgulloso, los Dakota. Mucho antes de que existieran mapas, los Dakota, que hacían parte de la gran nación Sioux, vivían en estas tierras abiertas y sagradas. Dakota significa amigo o aliado. Cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió organizar el territorio de Dakota, decidieron dividirlo en dos, dado el crecimiento de su población, el North Dakota y el South Dakota, para tener un mejor manejo y representación. El nombre ancestral se mantuvo para rendirle un homenaje a aquellos que caminaron esta tierra antes que cualquiera. Y es así como el estado número 40, conocido por el Monte Rushmore, sus Badlands y su herencia nativa, fue fundado el 2 de noviembre de 1889. Fue llamado South Dakota. Esta historia empieza cerca del pico de Pike en 1858. Este lugar fue llamado Montana, que deriva de montaña en español, y describe literalmente el terreno montañoso del estado, especialmente ese conjunto de montañas llamadas las montañas rocosas que dominan el oeste de esta región. Y es así como este estado, conocido por sus actividades al aire libre y por sus hermosos paisajes, se convirtió en el estado número 41, fundado el 8 de noviembre de 1889 y fue llamado Montana. Esta historia empieza con un héroe de la independencia y una tierra del lejano oeste. Cuando este territorio se formó en 1853, muchos querían rendir homenaje al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Y así nació Washington, el único estado que tiene el nombre de un presidente de los Estados Unidos. Y aunque está en la esquina noroeste del país, a miles de kilómetros de donde vivió Washington, su legado de liderazgo y de unidad cruzó fronteras. El territorio creció gracias al ferrocarril, la madera y la migración hacia el oeste. Y es así como el estado número 42, conocido por sus enormes bosques, su tecnología de punta y su espíritu pionero, fue fundado el 11 de noviembre de 1889 y fue llamado Washington. Esta historia empieza con una mentira. En 1860, el Congreso de los Estados Unidos estaba buscando organizar un nuevo territorio en las montañas rocosas, The Rocky Mountains. Y es ahí donde aparece la mentira. George M. Wheeling, un lobista y especulador de las minas, propuso el nombre Idaho, argumentando que la palabra Idaho venía de la tribu Shoshone, una tribu nativa americana, y que significaba gema de la montaña. Pero más adelante se comprobó que su teoría no era cierta y que fue su propia invención. Pero a pesar de la mentira, el nombre se quedó, y es así como el estado número 43, fundado el 3 de julio de 1890, obtuvo su nombre, Idaho. Esta historia empieza en otro estado, de una palabra que significa Valle Grande. La palabra Wyoming viene del término Meshemeawin, usado por los Lenape en lo que es hoy Pensilvania, y significa en el Valle Grande. Cuando los colonos se movieron hacia el oeste, se llevaron este término consigo y bautizaron estas vastas tierras con ese nombre. Aunque el término viene de lejos, encaja perfecto con la geografía de este nuevo lugar. Y es así como el estado número 44, conocido por Yellowstone, sus llanuras infinitas, y ser los primeros en dar el voto a las mujeres, fue fundado el 10 de julio de 1890 y fue llamado Wyoming. Esta historia empieza con un pueblo del desierto y una palabra que cruzó lenguas. Mucho antes de la llegada de los pioneros mormones, las tierras de Utah estaban habitadas por nativos como los Ute, que tienen una conexión profunda con la montaña y la caza. La palabra Ute fue adoptada por los colonos como Utah, y el significado es incierto, pero al parecer es una palabra apache que quiere decir pueblo de la montaña. En 1847 llegaron los mormones, liderados por Brigham Young. Ellos estaban buscando un lugar para practicar su religión en paz, y encontraron ese refugio en Salt Lake Valley, en el Gran Lago Salado. Y es así como el estado número 45, conocido por sus parques rojos, su geografía sagrada y su historia religiosa, fue fundado el 4 de enero de 1896 y fue llamado Utah.
Esta historia empieza con dos palabras Choctaw, una lengua indígena que sigue viva. Cuando los pueblos originarios fueron forzados a desplazarse hacia el oeste por el gobierno de los Estados Unidos, llegaron a esta tierra que ellos llamaron Oklahoma. Este nombre es compuesto por dos palabras, Okla, que significa gente, y Huma, que significa rojo, gente roja. Este término no es ofensivo, es un término que significa identidad y resistencia. En 1907, cuando el territorio indígena se unió al territorio de Oklahoma, se convirtió en todo el estado de Oklahoma. Y es así como el estado número 46, conocido por sus raíces nativas, sus tornados y su herencia vaquera, fue fundado el 16 de noviembre de 1907 y fue llamado Oklahoma. Esta historia empieza con un error o con un sueño dorado. A mediados del siglo XVI, exploradores españoles se aventuraron al norte de México, convencidos de que encontrarían ciudades de oro como las del Imperio Azteca. A esas tierras desérticas y misteriosas las llamaron Nuevo México, aunque no tenían nada que ver con el México que conocían. Allí no había oro, pero sí culturas ancestrales como la Zuni, los Apache y los Navajo, que llevaban siglos viviendo en armonía con el sol, el viento y la tierra. El nombre Nuevo México quedó como una promesa no cumplida o un homenaje equivocado. Y es así como el estado número 47, conocido por su cultura indígena, su arte de adobe y sus cielos infinitos, fue fundado el 6 de enero de 1912 y fue llamado Nuevo México. Esta historia empieza con la tribu Tohono O'odham, antes conocidos como los Papagó. Los nativos llamaban a esta zona Arizonac, pero los colonos españoles repetían la palabra como Arizona. Arizonac significa pequeña primavera, y el nombre Arizona fue adoptado oficialmente el 14 de febrero de 1912, cuando el estado de Arizona se convirtió en el número 48 de los Estados Unidos. Esta historia empieza con una palabra que viene del hielo. Los pueblos indígenas aleutas, que habitaban el Pacífico Norte desde hace siglos, usaban el término Aliesca, que significa la gran tierra o la tierra que no se rompe, en referencia a este inmenso territorio, salvaje y lleno de misterios. Cuando los exploradores rusos llegaron al siglo XVIII, adoptaron esta palabra como Alaska. En 1867, Estados Unidos compró Alaska por $7.2 millones, una transacción que muchos consideraron como un error. Pero el tiempo reveló sus riquezas. Había petróleo, había oro, pero lo más importante, una belleza natural imponente. Y es así como el estado número 49, conocido por sus glaciares, osos y auroras boreales, fue fundado el 3 de enero de 1959 y fue llamado Alaska. Esta historia empieza en las vastas aguas del Pacífico. Hace más de 1000 años, navegantes polinesios llegaron a este archipiélago formado por volcanes, playas y selva, y lo llamaron Hawaii, que quiere decir en su lengua lugar sagrado o lugar de los ancestros. Con el tiempo esta palabra evolucionó a Hawái, que honra tanto su origen como su conexión espiritual con la tierra y el mar. El primer europeo en llegar a Hawái fue el capitán James Cook en 1778 y lo registró en los mapas como las Islas Sandwich, pero ese nombre no se quedó por mucho tiempo. Hawái conservó su identidad, su lengua y, lo más importante, su nombre original. Y es así como el estado número 50, conocido por sus volcanes activos, la cultura Aloha y la danza hula, fue fundado el 21 de agosto de 1959 y fue llamado Hawái. Esta historia empieza con Cristóbal Colón, o Christopher Columbus en inglés. El 9 de septiembre de 1791, la ciudad de Washington fue bautizada en honor a George Washington, quien escogió el lugar donde iba a estar ubicada, al lado del río Potomac, dentro del Distrito de Columbia, un distrito federal fundado el 16 de julio de 1790, en honor a Cristóbal Colón. Pero de forma poética le dieron el nombre femenino. En lugar de Columbus, la nombraron Columbia. Washington D.C. se convirtió en la capital de los Estados Unidos y el Congreso tiene la autoridad suprema sobre la ciudad y el distrito.